Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habrán podido leer por el título, vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido a muchos de ustedes, una noticia que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta y con mil preguntas. Sí, estamos hablando de Ozge y Serkan, dos figuras que han capturado la atención y el cariño de muchísimos. Prepárense porque lo que se viene es intenso, es un análisis profundo de un evento que ha resonado fuertemente en el universo del espectáculo. Antes de que nos lancemos de lleno en los detalles, en las especulaciones y en todo lo que envuelve esta noticia, si aún no lo han hecho, les recuerdo que suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, de nuestros análisis detallados y de mantenerse al día con todo lo que sucede en el fascinante mundo del entretenimiento. Es completamente gratis, solo un clic, y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad, investigado y presentado con la pasión que ustedes merecen. No esperen más. Bueno, vamos al grano, sin rodeos. El 1 de diciembre de 2025, una fecha que a partir de ahora, probablemente muchos recordarán con una mezcla de sorpresa y resignación, se anunció una noticia sobre Ozge y Serkan que ha generado un auténtico huracán, un terremoto mediático en el mundo del espectáculo. No se trata de un rumor, de una especulación infundada, ni de un simple quiebre de una relación fugaz. Estamos hablando de algo mucho más, digamos, definitivo, algo que marca un antes y un después en sus vidas y en la percepción que muchos tenían de ellos como pareja. La forma en que se presentó esta información, la manera en que se desarrolló todo el proceso, ha dejado a muchos sin palabras, analizando cada palabra, cada gesto, cada imagen que han compartido a lo largo de los años. Si ustedes son fans de estas figuras, si han seguido sus carreras, sus proyectos, o incluso su vida personal a través de los medios, sabrán que siempre han sido un foco de atención, un imán para los flashes y las portadas. Pero esto es de otra magnitud, esto ha superado todas las expectativas y ha generado un debate sin precedentes. La noticia que ha resonado con tanta fuerza, que ha sido el tema central de conversaciones en todos los rincones, es nada más y nada menos que su separación oficial. Así es, Ozge y Serkan, la pareja que muchos admiraban, que veían como un ejemplo de amor y complicidad, que creían que tenían un futuro prometedor juntos, han decidido seguir caminos separados. Y para ser enfáticos, no se trata de una crisis pasajera, de esas que se superan con el tiempo, con terapia de pareja o con unas vacaciones románticas. Lo que se ha anunciado es una decisión firme, una ruptura que por lo que se ha podido inferir de sus declaraciones y de los movimientos posteriores, parece ser bastante definitiva, un punto y aparte que cierra un capítulo importante en sus vidas. Y lo más impactante de todo, lo que ha desatado la mayor cantidad de interrogantes, es el timing y las circunstancias que rodearon este anuncio. Muchos de ustedes probablemente ya sabían de su relación, de la química palpable que desprendían en pantalla en aquellos proyectos que los unieron, de la complicidad que mostraban en cada aparición pública, en cada alfombra roja, en cada entrevista conjunta. Han compartido tanto, han vivido tanto, al menos desde nuestra perspectiva como espectadores y seguidores apasionados. Habían construido una imagen de pareja sólida, de compañeros de vida, de esos que parecen tenerlo todo resuelto, y de repente, ¡zas!, esta noticia ha caído como un rayo inesperado. ¿Qué ha pasado? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que nos quita el sueño a los que seguimos sus pasos. Los detalles específicos de la ruptura, como suele suceder en estos casos, no han sido revelados en su totalidad, y es algo que debemos comprender y respetar. Las relaciones son complejas, íntimas, y los motivos de una separación rara vez son sencillos de explicar o de entender desde fuera, desde la perspectiva de quienes solo vemos una pequeña parte de su realidad. Sin embargo, se han filtrado algunos indicios, algunos comentarios susurrados en los pasillos de la industria, algunos comentarios que sugieren que las diferencias, quizás, se habían ido gestando durante un tiempo, como un río subterráneo que va erosionando las bases. Se habla de proyectos profesionales que los estaban alejando, de ritmos de vida distintos, de metas personales que empezaban a divergir, de ambiciones que quizás ya no coincidían en el mismo horizonte. Pero sinceramente, ¿quién puede afirmar con certeza los motivos profundos de dos personas, de una pareja que ha compartido tantos años y tantas experiencias? Solo ellos lo saben. Lo que sí podemos decir con total seguridad es que esta noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre una multitud de admiradores. Piensen en todos los proyectos que compartieron, en la magia que crearon juntos en cada escena, en la energía que proyectaban como equipo.
Muchos de ustedes se habían encariñado con ellos como pareja, habían invertido emocionalmente en su historia, y ver que ese capítulo se cierra es, sin duda, un momento de decepción para muchos, un sentimiento de pérdida que es completamente natural. Es difícil aceptar que algo que parecía tan sólido se desmorone, pero es parte de la vida, incluso para las estrellas. Y aquí es donde entra la parte más intrigante, la que ha generado más debate y especulación, las circunstancias del anuncio. No fue un comunicado de prensa genérico, ni una simple declaración apresurada a un par de medios. El anuncio se hizo de una manera bastante, digamos, calculada, orquestada. Al parecer, la noticia se filtró primero a través de canales muy específicos, quizás a través de personas cercanas o de informantes privilegiados, generando una ola de especulaciones, de rumores que iban y venían, antes de que ambos emitieran, casi simultáneamente, mensajes en sus redes sociales. Un movimiento estratégico, sin duda. ¿Buscaban controlar la narrativa desde el principio? ¿Intentaban mitigar el impacto emocional de la noticia? O quizás buscaban presentar un frente unido ante la inevitable avalancha mediática. Los mensajes en redes sociales fueron, como era de esperar, muy cuidados, pulidos al detalle. Hablaban de respeto mutuo, de cariño profundo, de agradecer inmensamente el tiempo compartido y las experiencias vividas, pero también dejaban entrever, con sutileza pero con firmeza, una clara decisión de seguir adelante por separado. Ozge en su mensaje hizo hincapié en la necesidad de crecimiento personal, en la importancia de tomar decisiones difíciles por el propio bienestar, un mensaje que resonó con fuerza en quienes buscan la superación personal. Serkan, por su parte, se mostró más reservado, más conciso, pero igualmente firme en la idea de que este era el camino correcto para ambos, un camino que, aunque doloroso, era necesario. Pero como siempre sucede en estos casos, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, en un torbellino de opiniones. Los comentarios se multiplicaron por miles, por millones. Hubo quienes lamentaron profundamente la noticia, expresando su tristeza con palabras llenas de empatía y deseando lo mejor a ambos por separado, esperando verlos triunfar en sus futuros proyectos individuales. Otros, sin embargo, se mostraron más críticos, señalando que quizás no habían sido tan transparentes como se esperaría de figuras públicas que han construido una imagen de cercanía con su audiencia, o que la forma en que se dio la noticia les pareció poco auténtica, demasiado calculada. Y por supuesto, no faltaron las teorías conspirativas, las especulaciones sobre posibles nuevas parejas que ya estarían acechando, los rumores de infidelidades o secretos ocultos que podrían haber precipitado esta ruptura. Es el salvaje oeste de la información cuando se trata de celebridades, ¿verdad? Un lugar donde la verdad a menudo se disfraza de rumor y la especulación reina. Lo que sí es innegable, lo que nadie puede discutir, es el impacto mediático que ha tenido esta noticia. Los titulares no se hicieron esperar, inundando las portadas de las revistas, las páginas web de noticias, los programas de televisión. Los programas de espectáculos dedicaron secciones enteras a analizar cada palabra, cada gesto, cada detalle de sus mensajes, buscando alguna pista, alguna señal que revelara la verdad oculta. Se intentó buscar reacciones de amigos y colegas cercanos, pero la mayoría se mantuvo en un prudente silencio, una estrategia de defensa para evitar verse envueltos en el torbellino mediático. Lo cual, por otro lado, tampoco es de extrañar. Cuando dos figuras de su calibre deciden separarse, todos los que los rodean, cada amigo, cada colega, se convierten, de repente, en sospechosos de tener información valiosa. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Más allá del drama, de la especulación y de las emociones encontradas, la separación de Ozge y Serkan nos recuerda una vez más que la vida de las celebridades, a pesar de la aparente perfección que proyectan en la pantalla, en las revistas y en las redes sociales, es tan compleja y tan real como la nuestra. Las relaciones, incluso las que parecen idílicas, las que deslumbran por su química y su aparente solidez, pueden enfrentar desafíos insuperables, obstáculos que a veces son imposibles de superar. Y tomar la decisión de separarse, por dolorosa que sea, por difícil que sea para quienes los admiran, a veces es el acto de valentía más grande. Es decir, han decidido priorizar su propio camino, sus propios sueños, su propio bienestar, y eso, en sí mismo, es un acto de madurez y de autoconocimiento que merece ser respetado, incluso si no comprendemos completamente los motivos. Quizás con el tiempo se aclaren más detalles, se revelen algunos de los secretos que han estado guardando, o simplemente, como suele suceder en la vida siga su curso, ambos sigan adelante, construyan nuevas historias y continúen sus carreras por separado, alcanzando nuevos éxitos.
Lo importante para nosotros como espectadores, como seguidores, es recordar que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan con maestría, hay personas reales con sentimientos complejos, con luchas internas y con la necesidad de tomar decisiones que, aunque nos sorprendan, nos entristezcan o nos confundan, son suyas, son personales y merecen respeto. Ha sido un torbellino de emociones para todos los que los siguen, sin duda. La noticia ha marcado un antes y un después, y sus fans se encuentran divididos entre la tristeza por el fin de una era que admiraban y la esperanza de verlos brillar individualmente en el futuro, explorando nuevos horizontes y alcanzando nuevas cimas en sus carreras. Solo el tiempo dirá qué les depara la vida a Ozge y a Serkan, qué nuevos caminos emprenderán, pero lo que es seguro es que esta noticia del 1 de diciembre de 2025 quedará grabada en la memoria de muchos como un hito, como un recordatorio de la fragilidad de las relaciones y de la fortaleza necesaria para tomar decisiones que definen el futuro. Así que, para resumir brevemente lo que hemos comentado hoy, hemos analizado la impactante noticia de la separación oficial de Ozge y Serkan, ocurrida el 1 de diciembre de 2025. Hemos discutido las posibles causas, el impacto mediático que ha generado y las variadas reacciones de los fans, destacando la complejidad intrínseca de las relaciones humanas, incluso entre figuras públicas que parecen tener una vida perfecta. Ha sido un golpe para muchos, un momento de sorpresa y decepción, pero también un recordatorio importante de que las decisiones difíciles a veces son necesarias para el crecimiento personal y la búsqueda de la felicidad individual. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis detallado, que les haya aportado una nueva perspectiva sobre esta noticia que ha conmocionado a tantos. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicarnos su tiempo y su atención, por ser parte de esta comunidad que busca entender y debatir sobre el mundo del espectáculo. Queremos saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les sorprendió tanto como a nosotros? ¿Creían que esto podría pasar, que las presiones de la fama podrían afectar su relación? ¿Qué opinan de la forma en que se manejó el anuncio, de la estrategia mediática que utilizaron? Déjenos todos sus comentarios abajo porque nos encanta leerlos, nos encanta interactuar con ustedes y debatir sobre los temas que nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron interesante y útil, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que también siguen a Ozge y Serkan, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de nuestro contenido exclusivo y de nuestros próximos análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más reflexiones. ¡Chao!